Hola, Juli, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, bien, ¿vos? Es extraño, es extraño estar de este lado y de esta forma, Exactamente, pero cuando aquí estamos Perfecto. compartiendo este espacio. ¿Me ves bien? Yo a vos te veo un poquito pixelada, pero supongo que tiene que ser con la calidad de la comunicación, de la conexión, tal vez. Sí, yo te veo muy bien. A ver que nos vayan avisando quienes estén uniéndose, los vamos saludando, le damos la bienvenida, el agradecimiento por querer escucharnos, ¿sí? Y que nos cuenten si nos escuchan y nos ven correctamente, así comenzamos con las formalidades de la presentación para empezar a charlar, Fernanda, ¿sí? ¿Dispuesta? Perfecto, totalmente preparada. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Ahora se te ve bien y ahora se escucha bien. Está perfecto ahora. Bien, se bueno, te ve dice bien. que se escucha bien. Perfecto, bueno. Hoy, hace un momento comenzaba con la introducción de que en este ciclo de encuentros, de sentires, que hemos venido realizando durante estos últimos 2 meses para nutrir nuestro ser. Sí, hoy contamos con la presencia de María Fernanda Gili. Ella es periodista, es mamá, es coach ontocorporal y es creadora de este espacio llamado Sentires Bienestar Integral, con quien tengo el gusto de compartir muchísimas cosas desde lo profesional y lo personal. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás? Gracias, Juli. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy la verdad es que se nos ocurrió, conversando siempre semana a semana, vamos presentando el comienzo de la pandemia a coaches que nos acompañaban a pensar, ¿no? y a mirar esta situación tan particular desde distintos aspectos. Luego fuimos invitando a gente que está trabajando con nosotros en Sentires. Entonces se nos ocurrió generar este juego entre nosotras para contarnos y para contarle básicamente a la gente que nos acompaña en los distintos espacios quiénes somos y qué hacemos también, ¿no? Así que bueno, hoy me toca un poquito a mí contarles de qué se trata y bueno, por eso te agradezco que me hayas presentado desde mis haceres, ¿no? Todos venimos con una historia y la historia nos va trayendo a un momento determinado. En su momento, cuando tuve que decidir qué hacer, la comunicación siempre fue una columna vertebral en mi vida. Y entonces el periodismo me acompañó en los primeros 15 años de profesión. Luego, luego fui hacia la comunicación desde la formalidad, desde el ceremonial, desde el protocolo, desde los recursos humanos, desde trabajar en empresas vinculado a las relaciones públicas, y siempre es otra arista de la comunicación. Y te diría que desde los últimos 10 años, en los últimos 10 años de mi vida, el foco estuvo puesto en la comunicación como un espacio de desarrollo personal, tanto propio como también para la comunidad. Y el coaching es ese camino que hoy me atrapa, me apasiona y me acompaña, y de donde creo puedo ser una oferta hacia la comunidad, ¿no? Así que ese es básicamente el trayecto del que hablamos. De tu vida y el que te ha permitido crecer y decidir qué hacer hoy en día, y de una manera inclusive hasta renovando pasiones, por así decirlo, ¿no? Uno va transitando a lo largo de la vida por un camino, como vos decís, esta columna vertebral que ha sido la comunicación en tu vida, pero buscando y creciendo y madurando y realmente buscando como resignificar pasiones, y esto del coaching te ha encontrado en esta postura, ¿no? Mira, te voy a contar algo que no sé si alguna vez lo charlamos, pero tiene que ver con esto. Cuando yo estaba terminando mi escuela secundaria y tenía allí 17 años, un poquito menos, la pregunta acerca de qué quería ser no era una pregunta simple de responder.
responder para mí, porque no le encontraba la vuelta, ¿me entiendes? Entonces, en aquel momento, yo siempre he sido muy inquieta y las búsquedas siempre las llevé bien a fondo. En aquel momento estaba en el grupo juvenil de la parroquia de Luján, acá en Villa María. Y los grupos juveniles eran muy parroquiales y muy activos. Y en aquel momento el padre Duarte, que era el que estaba a cargo de esa parroquia, a quien siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, me invitó a hacer, con 17 años, un retiro ignaciano. Esto significaba, no eran 7, el retiro ignaciano son 7 días en silencio y en meditación. En aquella ocasión no eran 7, fueron 4 días en la casa de la familia acá en Villa María. Y eran 4 días de silencio y de oración, de meditación, donde él daba, y era de discernimiento vocacional, es decir, era ponerte de cara a quién querías ser en el mundo, de un coach de muy buena cepa, como un buen guía, ¿no? Totalmente. Y en ese momento, yo lo que encontré al estar en ese espacio de silencio absoluto y de reflexión, encontré esto, que la comunicación era un eje muy importante y que era mi propósito en la vida, hacer que la gente se comunique. Por eso vino el periodismo, fíjate vos, claro. Por eso vino el periodismo como posibilidad. Lo que en aquel momento encontraste como lo que más cerraba para ese sentir que tenías en ese momento. Absolutamente. Es como la claridad de decir, ¿a qué vine este mundo? A comunicar. ¿A comunicar qué? Y no lo sabía. Sabía que la comunicación era un eje, pero no sabía ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni para qué. Por eso después en la vida fui como evolucionando hacia distintas aristas y siempre fue en las situaciones de quiebre o de estar sin saber para dónde ir, volvía a esa raíz, a encontrarme con la comunicación como un espacio de crecimiento, ¿no? Y así es que aparece el coaching. Aparece en un momento de la vida donde yo sentía que laboralmente tenía un techo, que había llegado a un techo, estaba en la docencia, estaba en la gestión pública, haciendo cosas que me gustaban mucho, pero sentía que había un techo, ¿no? Que yo no podía crecer. No podías atravesar ese techo. No. Y en esto de buscar caminos, es que encuentro a Delia Chudnovsky, mi maestra, que en realidad la encuentro porque ella ofrecía en ese momento un taller de lenguaje corporal. Y yo dije, ¿qué es esto del lenguaje corporal? ¿Qué es esto del cuerpo? Una persona que esté tan lógica, tan mental, tan orientada a la racionalidad, no lograba entender cómo se podía vivir desde el cuerpo. Y ahí es que apareció Delia y apareció el coaching ontocorporal. Bueno, Fer, pero te voy a interrumpir, ¿sí? Porque sí. Como nos estarán escuchando y se darán cuenta, sos fantástica para la comunicación, ¿cierto? Así que te voy a interrumpir. Agarra el bochín y va. Tal cual. Te voy a pedir permiso y te voy a preguntar. Diga. ¿Qué es el coaching, Fer? Para aquellos que por ahí nos están escuchando y dicen, pero bueno, sí, hace unos cuantos años se viene hablando del coaching y se viene escuchando y hay mucho curso y mucho dando vuelta. ¿Pero qué es? ¿Qué nos podés contar vos, qué es el coaching, que lo estás viviendo desde adentro? Totalmente. Mira, el coaching es un método. Es un método de ¿qué? Un método de conversación. Que básicamente lo que busca el coaching es que la persona que entra en un proceso de coaching pueda descubrir qué observador está haciendo, es decir, quién está haciendo en ese momento y hacia dónde quiere ir. A veces está claro hacia dónde querés ir y a veces no está claro. Pero es esa mirada genuina y auténtica. Una de las condiciones del coaching es la sinceridad. Una persona que entra en este espacio entra para mirarse con la compañía de alguien que está con distinciones, es decir, que tiene
la habilidad de poder escuchar esa conversación, escuchar ese estado de ánimo, escuchar dónde la persona está y hacer las preguntas que permitan ir hacia la vida que elige ir, hacia el lugar que elige ir. Ese es básicamente el coaching. Diría que es un método de conversación. Bien, puede ser entendido algo así como vos como coach guías, encauzás, acompañás a la persona en algún proceso para lograr algún propósito. ¿Puede ser? El coach, a ver, lo que hace el coach, para ponértelo en una imagen, si la vida es un partido de fútbol, los que están dentro de la cancha son las personas que transitamos ese espacio. El coach es como el director técnico de la vida de cada una de las personas que no está en esa vida, simplemente que está afuera de la cancha, pero en ese momento que se está jugando el partido de la vida de una persona, lo que hace el coach es mirar, escuchar, abrir preguntas y acompañar a quien está en ese momento y en esa situación, acompañándolo con las preguntas necesarias y tal vez con las intervenciones necesarias a través de la meditación, a través de algún trabajo corporal, a través de consignas, de tareas particulares que le permitan a esa persona evolucionar hacia otro estadio de su vida o hacia aquello que aspira, que pretende. Es decir, el coach es un acompañante de camino, no es un acompañante que te hace upa, es un acompañante que te desafía a ir por lo que verdaderamente cada quien está buscando, ¿no? Te diría que es casi, es un método que trabaja más desde la filosofía que desde la psicología. Intervienen factores psicológicos, indudablemente, pero la conversación del coach es desde la filosofía. Bien. Es decir, que una persona perfectamente puede estar en un trabajo con un coach y en una terapia con un psicólogo. Sí, porque están mirando cosas diferentes. Perfecto. En la búsqueda personal a veces, muchas veces llegan a conversaciones de coaching, a sesiones de coaching, personas que están con algún trauma irresuelto de la vida, y eso en una conversación de coaching no se va a resolver. Tal vez en una conversación de coaching la persona puede mirar y ver ese trauma, pero va a tener que recurrir a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, según corresponda, para resolver esa situación conflictiva que lo dejó anclado en un momento. Desde el coaching lo que hacemos es mirar conversacionalmente, emocionalmente, corporalmente, dónde está la persona y hacia dónde quiere caminar. No todas las personas son para el coaching, ni todas las personas son para ir a una sesión de psicología. Quienes están con una situación traumática requieren de otro tipo de profesionales. También hay terapias holísticas que acompañan a la resolución de un trauma. En esto te diría que es muy importante reconocer dónde está habitando esa persona ese momento de su vida. Y el coach acompaña en ese proceso a poder mirarse y a escucharse. No es tan fácil para los seres humanos, no es tan simple aprender a escucharnos. Somos hábiles para escuchar a otros, ¿no? Y para opinar de la vida de otros, pero la autoescucha es un aprendizaje. Perfecto. Fer, contanos, mejor dicho, esto de la ontocorporalidad. A ver, ¿qué distinción, qué trabajo diferente es del coach ontológico? Vos proponés, presentás y trabajás. Si me permitís, Juli, mira, antes de entrar al ontocorporal, el coaching como disciplina surge allá por los años 70, en América Latina, surge allá por los años 70, de la mano de un ingeniero que después se transformó en doctor en filosofía. En realidad fueron varios profesionales, pero
básicamente comienza esta conversación de la ontología del lenguaje, es decir, cómo el lenguaje crea ser y cómo el ser se crea en el lenguaje. Son Fernando Flores y Rafael Echeverría y Humberto Maturana, son 3 chilenos, ¿no?, que comienzan a mirar esto basados en la filosofía. Y en aquel momento ellos crean la ontología del lenguaje, que significaba ni más ni menos que entender que cuando las personas hablamos, creamos los mundos en los que habitamos. Decimos que el mundo no es de una forma, sino que el mundo es como lo estoy viendo. Y darnos cuenta de que esa conversación, si yo digo, ante la misma situación, puedo plantear, mirar este vaso, y algunos dirán, qué buen vaso, y otros dirán, qué vaso más ordinario, o un vaso con poca agua. Es decir, cada uno puede hacer una interpretación del vaso diferente, de acuerdo a los ojos que lo están mirando, al observador que está haciendo cuando estás viendo eso. Esta ontología del lenguaje, creada, como dije, por Fernando Flores, por Rafael Echeverría, por Humberto Maturana, que es un biólogo, llegó a entender que básicamente los seres humanos tenemos 3 dominios de observación. Es decir, cuando nos vinculamos, cuando estamos en relación con otros, porque básicamente los seres humanos somos relacionales, nos vinculamos desde la conversación, desde el lenguaje, nos vinculamos emocionalmente, y en realidad te diría que primero nos vinculamos emocionalmente y después entra en juego la conversación. Así es. Y todo eso se ancla en el cuerpo. Es decir, hay un tercer dominio que es el cuerpo. En este devenir, de decir, las personas cuando entramos en vínculo con otro, lo hacemos desde la emoción, que se ancla en el cuerpo y que luego la razón lo procesa de una manera determinada. Esto que nos ocurre a todos los seres humanos permite abrir un abanico del coaching y interviene Delia Chudnovsky allá por los años 75-80, y Delia le agrega una nueva distinción por su formación, y ella dice, no es solamente la emoción, el lenguaje y el cuerpo, sino que también está la espiritualidad o la conexión con la trascendencia. Es decir, que en los seres humanos también pesa nuestra conexión ética, ¿no? Y esta mirada de en qué creemos, porque esa creencia, esos valores que nos determinan, hace que también miremos el mundo de una forma determinada. Sí, entonces sí. Que nos determinan un sí, te digo que nos determinan esto que vos comentás de la espiritualidad que agrega Delia, determinan digamos, terminar de construir ese ser que habita el mundo. Exactamente, en la cual nos constituimos cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos principios de donde nos movemos. Entonces, el coaching, que es un método de conversación para ver cómo nosotros construimos el mundo en el que habitamos, va tomando a lo largo de este tiempo, de estos últimos 20 años, como especialidades. Entonces surge el coaching destinado a organizaciones, mirando la gestión empresarial, el coaching de equipo, que mira básicamente los equipos en funcionamiento, el equipo desde una familia en adelante ya somos un equipo. El coaching sistémico, que es otra rama muy interesante, que entiende que los seres humanos, al ser relacionales, nos vinculamos cada uno de nosotros, dentro de un sistema de vínculos, y que ese sistema, de acuerdo a cómo funciona, o cómo se ordena, o cómo se desordena, afecta a sus miembros, ¿no? Y el coaching ontocorporal, que es una de estas posibilidades, pone el eje en la corporalidad. No desde un lugar estético, sino desde un lugar vital. ¿Por qué? Porque no hay existencia sin cuerpo. Somos cuerpo. Sí, sí. Somos cuerpo sintiente y cuerpo que se relaciona y cuerpo que piensa. Entonces allí interviene la neurociencia, interviene el taoísmo como principio fundante del ser biológico, del ser natural, interviene la meditación como un espacio
para poner en funcionamiento ambos cerebros, el derecho y el izquierdo con su lógica y el derecho con su poder creativo, ¿para qué? Para transformar las realidades en las cuales estamos viviendo, y también la ontología del lenguaje, que es la raíz del coaching. Y eso es lo que a mí me fascinó, ¿no? Es como especialidad dentro del coaching. Así es. Que fue también, te diría, lo que permitió que en alguna conversación nos sentáramos a conversar y nos uniera, ¿no? Tu disciplina desde la nutrición, con una mirada también holística, también integral, y estas conversaciones del cuerpo. En el coaching ontocorporal lo que observamos son eso, son las conversaciones del cuerpo, cuando el cuerpo habla con la sutileza de sus manifestaciones. Una enfermedad, una postura, no necesariamente, una postura habla de una conversación. Una manera de caminar habla de una conversación. Una manera de pisar. Uno de los ejercicios que hacemos mucho en el coaching ontocorporal es observar a la gente caminar. Y allí se abre un mundo de conversaciones, por lo menos de preguntas, ¿no? No es lo mismo. Sí. Tomando esto que vos decís de las conversaciones, de que el coaching explora las conversaciones en las que está la persona, ese cuerpo también está hablando y está conversando con estos gestos, con estas posturas, con este modo de caminar, con este síntoma, con esta gran enfermedad, con este gran problema que está atravesando, ¿verdad? Sí. A ver, el cuerpo te habla todo el tiempo. Exacto. Y va hablando, digo, desde la postura, incluso fíjate, vamos a cuestiones más simples. La manera como cada uno de nosotros elige vestirse es una manera de decir. A veces que nos vestimos para pasar desapercibidos, para no ser vistos, y otras veces nos vestimos justamente para que nos vean. Todo habla de nosotros. Y habla de esa conversación. Nuestra manera, ni qué decirlo, la manera de comer, habla de una cultura en la cual hemos aprendido a alimentarnos de una manera particular, y transformar los hábitos de alimentación significa también entrar en una transformación mental y en una conversación con uno mismo acerca de la calidad de vida que quiere llevar hacia adelante. Sí, yo creo que la palabra conversación es la que va a atravesar todo lo que el ser humano, digamos, todas las actitudes y todas las conductas que el ser humano tenga, ¿cierto? Más allá de que sean buenas o malas, pero la conversación o el mundo en el que está, el momento en el que está viviendo, se va a manifestar en esa conducta que está teniendo. Y esa conducta tiene que ver no solamente con la conducta alimentaria, sino también con la conducta en la forma de relacionarse con los demás, en la forma esta que vos decís de pararse, en la forma de tener algún síntoma o no, en lo laboral, en la forma de conseguir lo que quiere o no en lo laboral, de conseguir o no un trabajo y demás. ¿Cierto? Hay como un hilo que atraviesa todos los órdenes del ser y que tiene que ver justamente con esta conversación en la que está. A través del coaching yo puedo tomar conciencia, ¿verdad?, de ese momento en el que estoy, de qué cuento me estoy contando, qué conversación estoy en este momento, producto de todo lo que he estado viviendo y de lo que me estoy diciendo en este momento en particular, ¿verdad? Mira, una persona llega a una conversación de coaching básicamente porque hay algo que le está haciendo ruido. Uh-huh. A eso nosotros le llamamos quiebre. Un quiebre es cuando puede ser positivo, puede ser negativo. Un quiebre positivo es cuando, días pasados, me tocaba conversar con una persona en coaching donde le están saliendo muchas cosas muy bien. Y su quiebre es el no poder aceptar que le esté yendo bien. ¿Por qué? Y porque culturalmente me decía, está mal visto que te vaya bien. Estamos acostumbrados a un lamento boliviano para allí, o a un lamento continuo, y vos decís, a ver,
es un quiebre positivo frente a una situación que no la podés vivir como algo valioso para tu vida. Y abrió todo un espacio de conversación sobre cómo fue construyéndose culturalmente el vínculo con el éxito y con las buenas cosas que te pueden llegar a pasar. Digo, es la conversación, es el cuento que me cuento, pero también es el estado de ánimo al cual me lleva esa conversación o en el cual habito. Y el estado de ánimo es ese fluir, es mucho más profundo que la emoción. La emoción es, viene alguien, te da un abrazo, te sorprende y te pasa algo. O vas por, o sea, la emoción es como, te diría que si vos venís así en la vida, la emoción es lo que te hace así. Más aguda la emoción. Claro, es como encender un fósforo. Dura lo que dura ese momento. Pero el estado de ánimo es esa sensación, ese estar, ese fluir que te hace estar de determinada manera en la vida. A veces es la melancolía, porque estás orientado a tu pasado y todo lo que estuvo antes fue mejor. A veces la melancolía te lleva a ese lugar de... es bastante... Sí, de seguridad o de confort o de no conexión con el presente y el futuro, ¿no? La melancolía está más atada a la vivencia del pasado, a cuando antes estábamos de determinada manera y hoy estamos de otra. Las personas melancólicas les cuesta mirar el presente como una posibilidad y mucho menos la posibilidad puesta en el futuro, ¿no? Les cuesta muchísimo trascender eso. Y a veces es un cambio de hábito, un cambio de postura, un salir de estar sentados, de estar quietos y comenzar a caminar, basta para que el cuerpo reaccione a que estamos en otro momento. El cuerpo es tan maravilloso que te puede cambiar tu estado emocional solamente con cambiar una postura, con moverte, con salir del lugar donde está, con llevar a un espacio consciente eso que te está pasando. Descubrir ese estado de ánimo es un camino, porque desde la no posibilidad, desde la resignación, desde la frustración, desde la no aceptación del presente, hace que no puedas diseñar caminos hacia el futuro. Lógico. Y entonces si vos estás en un lugar, suponete, estás en un lugar de resignación, porque cuando resignamos es como si de pronto, no sé, le cortás una rama a un árbol, digamos. Cuando resignas es que no hay posibilidades. Bajar una persiana. Bajar una persiana, quizás. ¿Y cuántas veces vivimos el presente considerando que ya no hay posibilidades para nosotros? Así es. Y ahí volvemos al lenguaje. Hay algunos lenguajes, algunas frases que hemos construido culturalmente que son como trampas. Por ejemplo, cuando decimos, y es lo que hay. Es lo que hay, es como el sello de, acá no se puede cambiar nada. Y en verdad es una trampa, porque decís, no es lo que hay. Total, pero esa es la conversación en que puede estar. Claro. Sí. Es lo que estamos viviendo hoy, pero que si lo intervenimos de alguna manera lo podemos modificar. Sí. ¿No? Totalmente. Escuchando hace unos días al propio Fernando Flores, decía él, las personas a veces estamos tan orientadas a los problemas que tenemos, que nos olvidamos de buscar las soluciones. Entonces vemos la vida como un problema. Ahora llegó el coronavirus, ahora llegó esto, ahora... Y los noticieros están orientados al problema. Son expertos en contarnos problemas, ¿no? Pero claro está que eso nos encierra, nos encapsula en un lugar de pocas posibilidades. Y más bien en un lugar donde construimos miedos. En lugar de aceptar la realidad o aceptar las cuestiones que están ocurriendo, que nos están ocurriendo, y comenzar a construir posibilidades, buscando ¿qué? Soluciones. Hay soluciones que están dentro de tu fuero
dentro de tu ámbito de pertenencia, hay soluciones que tienen que ver con la comunidad y hay soluciones que tienen que ver con el mundo. Entonces, nosotros no podremos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo, nuestro espacio de posibilidades. Y eso me parece que es lo más rico que tiene el coaching como dominio de intervención, ¿no? Es decir, ¿qué te estás contando? ¿Y qué querés que pase con tu vida? Esta posibilidad de poder acompañar a alguien y ayudarlo justamente a que pueda hacer otra lectura de esa realidad, ¿sí? En pro justamente de su bienestar o de la construcción de acuerdo a sus objetivos y de mejor. Mientras hay vida, hay posibilidades. Sí, todo depende como el cristal con el que se lo mire, como se dice habitualmente, pero yo creo que perfectamente ejemplifica esto que vos estás contando, ¿cierto? Esta mirada que uno puede dar de las cosas, puede hacer de las cosas o de las situaciones que nos tocan vivir, siempre hay posibilidades de una mirada negativa y de una mirada positiva, y de acuerdo a donde vos estés puesto es lo que podés lograr o no. Y ahí en esa está. Mirada, sí, en esto que estás diciendo, en esa mirada, hoy tiene mucho sentido, justamente por las circunstancias del mundo que nos está tocando vivir, estas circunstancias mundiales. Hay como algunos componentes que antes lo teníamos absolutamente dejados de lado y que hoy cobran sentido y cobran valor. Uno de esos componentes, de estos estados emocionales que nos permiten ir hacia la creación de distintos espacios o de un nuevo espacio, tiene que ver con la templanza, la serenidad y la compasión. Son tres virtudes. Sí. Mira, la templanza como estado emocional, como estado de ánimo que nos acompañe. ¿Qué es la templanza? Es una emoción, es un estado de ánimo más que una emoción, un estado de ánimo orientado a templar. ¿Qué significa esto? A tomarnos el tiempo para que algo ocurra. La templanza nos saca del apuro y nos pone en la dimensión del tiempo como valioso para la reflexión, para el escucharnos, para el estar atentos. Es como el parar antes de dar un paso. Hoy es importante, antes de cada acción, parar. Bien, yo creo que Corona, esta pandemia, nos ha puesto en esta situación de templanza, por lo que vos estás contando, totalmente así, de un día para el otro, y yo creo que estamos en ese proceso. Llegamos ahí si nos corremos del enojo. Si nos corremos del enojo, podemos llegar a este espacio de aceptación y de contemplación del momento que nos toca hoy, ¿no? Y decir, esto que ha cambiado las reglas, que ha cambiado las formas de ser, que ha cambiado las reglas de juego, requiere que las volvamos a mirar y nos preguntemos cuál es el juego que queremos jugar hoy, donde lo que era ya no es. Esto de ir hasta la creación de este nuevo futuro, viene de la mano también de la compasión, que es tener pasión con amigarnos primero con nosotros, ponernos como más buenos, te diría, como menos rigurosos, menos estrictos, corrernos del paradigma de la exigencia, lo que no significa ser menos óptimos en nuestros trabajos, simplemente ser más amigables con nosotros, ser más ecológicos a la hora de mirarnos, ¿no? Cuando digo ecológico es amigables con nuestro propio ambiente, con nuestro propio microcosmos, para luego estar con el otro en sintonía de armonía. Si hay algo que nos está mostrando esta pandemia mundial, es que no solamente vale que me cuide yo, también vale mi responsabilidad también es con el otro, ¿no? El uso del barbijo no es solamente por mí, también es por el otro. Totalmente. Entonces,
digo, en esta sintonía de ir hacia un tiempo donde la serenidad nos acompañe, es un espacio de crecimiento y de maduración. Te diría que es mirarnos ahora sí como adultos maduros o adultos frente a la responsabilidad que tenemos en este tiempo para con las generaciones futuras. ¿Dónde nos corremos de la adultez? Cuando nos ponemos caprichosos, cuando no queremos hacer, cuando nos negamos a cuidarnos, cuando nos ponemos conflictivos con el otro, digamos, son los espacios. Cuando transgredimos, cuando queremos desafiar la norma que está pasando. Claro, digo, lo que no significa estar sumisos, esa es otra historia. No. Digo, hay otra comprensión de la situación. Si hablamos más de la responsabilidad y del compromiso que uno tiene en este cuidarse y cuidar al otro, que es mancomunado sí o sí, si no, no se avanza, digamos, ¿no? Esta conversación sobre la responsabilidad es troncal dentro de cualquier trabajo que uno vaya a realizar hoy. Ser responsable con uno, vuelvo a decir, yo pongo mucha atención en esto porque no puedo estar para otro si no estoy conmigo, si no estoy en armonía y en paz conmigo. Y cuando digo paz, no es la paz del cementerio donde no pasa nada, donde ya la vida fue. Es la paz dinámica, es la paz en evolución, es el entrar en crisis, abrirme preguntas que antes no me abría para poder estar en esta armonía dinámica que significa el diseño de futuro. Una persona adulta es una persona que tiene un propósito en la vida, que sabe hacia dónde va aunque no sepa por dónde. Bien. Una de las cosas que escuchaba en este tiempo también es esta cuestión de que estamos navegando hacia un nuevo tiempo. Y este navegar hacia el nuevo tiempo es porque la tierra firme ya no la tenemos. Ya lo que nos daba solidez y firmeza ya no está. Entonces estamos navegando hacia un nuevo tiempo y el desafío es ponerle coraje a este tiempo, ¿no? Ajá. Así que ahí aparecen todas las posibilidades de creación. Con lo que significa ponerle coraje a lo que hagamos, que es, la palabra coraje significa desde el corazón, ¿cierto? Porque cor significa corazón, entonces ponerle el corazón a lo que hagamos, ponerle el corazón a lo que miramos de nosotros y decimos de nosotros, para que fundamentalmente, y como lo charlábamos el otro día, Fer, pueda haber amor, que lo charlábamos con Sole Sánchez, pueda haber amor en este nuevo futuro que tenemos que estar construyendo y que la pandemia ha venido a mostrarnos, ¿cierto? Que hay que como que rediseñar varias cosas de nuestras vidas. Mira, ¿no? En el coaching ontocorporal lo que miramos es la sincronicidad de 3 cerebros. Ajá. Un cerebro está en nuestras tripas, un cerebro está en nuestras tripas, que es donde se cocina todo, no solamente la nutrición y el alimento, sino también se cocina emocionalmente nuestro destino. Las tripas, los intestinos, todos nuestros órganos blandos, es donde anclan las emociones profundas ligadas a la ira, ligadas al amor, ligadas también a la supervivencia, a la capacidad de supervivencia, a la capacidad de eliminar a desechar lo que ya no queremos en la vida. Biológicamente estos órganos tienen funciones muy, muy claras, pero emocionalmente anclamos allí. Luego hay otro centro emocional, que es otro cerebro emocional muy fuerte, que es el corazón. Ajá. Y el corazón no solamente es un músculo donde se bombea
la transfusión de nuestra sangre y el motor de nuestra sangre en conexión con los pulmones, sino que es también de donde irradiamos el amor incondicional. Y el amor incondicional es ese amor vital, que es hacia la vida, el amor hacia la vida, hacia la conexión con uno, pero también es la conexión con el otro inmediato y el otro que llega hacia todo el universo, es lo que nos conecta con la vida y con la naturaleza. Y finalmente está el cerebro, en el cráneo, digamos, el cerebro biológico que tenemos y el cerebro emocional, donde está la inteligencia, donde está la razón, donde está la manera de procesar toda esta información que el cuerpo nos trae. En este despertar de conciencia, el coach, me lo preguntan por acá como compañero. Exacto. El despertar de la conciencia en el camino del coaching ontocorporal es a partir primero de la escucha. Una conversación de coaching, básicamente hay una entrega amorosa a escuchar por dónde está pasando la vida de esa persona que llega a esta conversación. Y a partir de allí, abrir las preguntas necesarias que lo acompañen a discernir cuál es el futuro que quiere. Y ahí es donde empieza el camino para achicar la brecha entre dónde está y hacia dónde quiere llegar. Y en el medio pueden ocurrir muchas cosas, depende de cada uno y de cada conversación, ¿no? A veces en una conversación de coaching te bajó la ficha, digo yo, se te corrió el velo, desvelas ese muro invisible que construimos por las interpretaciones que hacemos. Y luego algo pasa que de pronto eso que era tan complejo deja de serlo. Nosotros decimos en coaching que los quiebres no se resuelven, se disuelven, porque simplemente dejan de existir. Cuando cambias la mirada, dejan de ser un problema. Y a veces las situaciones más traumáticas, esto me lo decía una maestra de coaching, a veces las situaciones más traumáticas de la vida se transforman en la perla desde donde irradias belleza. En la medida que la podés ver, la podés aceptar como parte de la evolución de tu ser, de tu vida, y le encontrás el sentido. Las desgracias, si no le encontraste un sentido, un para qué existen, se transforman en una carga insoportable. Siempre buscando o el coaching acompañando a encontrarle esa mirada que tenga que ver con el crecimiento, ¿cierto? Con el avance de la persona en el propósito, en su vida, en ese camino que quiere construir. Así es. Justamente. Sí. Por eso decía que el coaching es para personas con coraje, para personas con valentía, que tienen ganas de meterse con sus dolores y con sus límites para trascenderlos, para ir por otra cosa. Personas que atravesan estos procesos, dejan trabajos, cambian de actividades laborales, ocurren infinidad de situaciones, dejan parejas, encuentran parejas, es decir, cuando la vida te comenzás a ver, despertás, abrís otras posibilidades y creás otros mundos para vivir de una manera diferente. Bien, quizás vivimos en un tiempo en el que justamente estamos subidos a un tren, como se dice habitualmente, que no nos permite estar mirándonos ni atendiéndonos. Entonces, el tener un espacio, el tener un momento y una conversación que permita hacer un poco foco en vos en vos, te permite justamente tomar conciencia de qué estás diciendo y desde dónde estás mirando el mundo para poder hacer algún cambio en algo que te está haciendo ruido, que es lo que te lleva a una sesión de coaching, ¿no, Fer? Así es.
salir del piloto automático y entrar en el piloto consciente. El piloto consciente, quienes manejamos sabemos de qué estoy diciendo, es decir, cuando el piloto consciente sabe cuándo frenar, cuándo avanzar, cuándo girar, cuándo acelerar o cuándo ir muy lento. En el piloto automático lo que te puede pasar es que vas manejando pensando en otra cosa y tengas un accidente, ¿no? O te metas en contramano en algún lugar, o digas, ¿y yo a dónde iba? A veces pasa, ¿no? Cuando te subís al auto acelerado y decís, che, ¿a dónde es que voy? Y tenés que pensar. O sea, pero ese es el ejemplo más fácil para entender cuando en la vida vamos con piloto automático, sin hacernos preguntas, o vamos con un piloto consciente, es decir, cuando nos preguntamos, paramos y nos preguntamos, ¿esto es lo que quiero para mí ahora? ¿Esto es lo que me hace sentido en este momento de la vida? ¿O podría hacer cosas diferentes? Es abrirnos preguntas. Es un poco, vos lo haces con la vida de las personas y yo lo hago con la conducta alimentaria de las personas, ¿cierto? En esto del comer automático y el para qué comer, ¿sí? Entonces el poner freno, ¿sí? Y empezar a mirar esa conducta alimentaria o mirar, en tu caso, la vida de esa persona o mirarse esa persona a sí misma hace que la cosa tome otra dimensión, ¿no? Totalmente. Porque nos alimentamos con la comida que comemos, pero también nos alimentamos con las emociones que nos embargan y nos alimentamos con las conversaciones en las cuales nos sentamos a comer. Probablemente si te sentás a comer con una conversación angustiante, probablemente esa alimentación te haga daño, no te haga bien, por más que sea saludable, ¿no? Entonces, cuando digo que un ser humano somos todos los dominios, es porque en la búsqueda de este equilibrio, de esta armonía, es dinámica. No es que, ya está, fui, hice 3 conversaciones de coaching, ya estoy joya. No. Lo que te diste cuenta hoy, mañana puede ser otra cosa. Entonces, porque el ser humano es dinámica permanente. Entonces, lo interesante es estar conscientes en el proceso en el que estamos, en el momento en que estamos viviendo, el para qué estamos atravesando este momento con las vicisitudes que tiene, ¿no? Y qué podemos aprender de este espacio. No es de una manera retórica lo que estoy diciendo, es vital. ¿Qué aprendizaje vital podemos hacer en este momento, aquí y ahora, con las circunstancias que me tocan vivir? Entonces, es así de simple. Sí, este método que es el coaching que decías en un primer momento, me brinda las herramientas para poder volver a mí mismo y a mirarme para redireccionar cuando sea necesario en la dimensión de mi vida que sea necesaria en ese momento que estoy viviendo. Así es. ¿Puede ser así? Así es. Sí, claro, perfecto. Está perfecto de esa manera. Es de esa forma. Y es lo que nos movió a generar, a abrir sentires y entender que es un espacio de bienestar donde la persona se puede encontrar muchos caminos para llegar a esa armonía dinámica interna que le permita ir hacia su crecimiento. Será desde la consulta nutricional contigo, será desde la conversación de coaching conmigo, será también en nuestro espacio hay psicólogas que acompañan a quienes necesitan ese tipo de terapias. Hay otras personas que encuentran terapias holísticas, es decir, registros akáshicos, regresión a vidas pasadas, es decir, otros momentos. Y también hay gente que va por la búsqueda del encuentro espiritual a través del yoga y físico, ¿no? O tangoterapia, y no sé si me estoy olvidando de alguien más. También hay un espacio de acupuntura más nuevo que estamos generando, y acupuntura desde el espacio emocional, y homeopatía como medicina, y también endocrinología, es decir, una diversidad de posibilidades para acompañar a quienes nos visitan en su búsqueda del estar bien. Exactamente, y por ahí, sí. No, y desde distintas miradas, ¿cierto?
desde distintas miradas que pueden acompañar a las distintas necesidades de las personas, ¿sí? Desde una mirada o más holística, más homeopática, o más centrada en la ciencia, o más desde la psicología, o más desde el coaching, ¿cierto? Pero siempre buscando esto del bienestar integral, de acuerdo a la mirada que a cada uno le guste más, por decirlo de alguna manera. Si o se sienta más cómodo o le dé más herramientas. De eso se trata. Y cuando podamos, volveremos a los espacios de encuentros presenciales con los talleres. Desde hace un tiempo vengo desarrollando Integrarte, que es un taller de coaching corporal, que la idea es justamente reconocernos en el cuerpo, nuestras posibilidades de avance en la vida, ¿no? Y está muy enfocado en los principios del taoísmo, es decir, reconocernos energía, y la energía desde el fuego, desde el aire, desde la tierra, desde el agua, desde el espacio, y todo eso mirarlo en la conversación, en la emoción y en el cuerpo. Así que bueno, estas son nuestras posibilidades. Este es el camino del coaching, que me hace feliz y me gusta acompañar a la gente desde ese lugar. Y bueno, así lo estamos navegando. Así lo transmitís y así sé que lo abordás en tu trabajo diario. Además del Integrarte, como para cerrar, el Integrarte, sí, que es tu programa, que bueno, por estas situaciones mundiales no estás pudiendo desarrollar, pero ¿qué sí estás haciendo en estos momentos, Fer? Contanos un poquito. Bueno, yo hoy estoy trabajando en dos líneas, básicamente. En el coaching ontocorporal, a través de las sesiones individuales, ya sea vía online o de manera presencial, con coaches de distintas partes de Argentina, porque la verdad que es así, y también algunas personas del extranjero que confían en mi método de trabajo, y eso lo llevamos adelante. Y por el otro lado también el coaching de equipos, con distintas organizaciones, con empresas de la región que me buscan para acompañarlos a sus equipos en este espacio de discernimiento y de crecimiento para alcanzar sus metas y llegar a los resultados que esperan, ¿no? Así que básicamente hoy estamos trabajando desde esas dos maneras, en sentires a diario, recibiéndolos, y a través de consultas telefónicas para coordinar las entrevistas que sean necesarias. Y ahí con un proyecto dando vuelta con Natalia Costa, que es hacer una propuesta de Integrarte de manera virtual, pero está en plena cocina, así que cuando eso surja, lo estaremos contando a través de nuestras redes también. Bueno, así que eso es básicamente lo que estamos haciendo. Bueno. En la medida que esta situación mundial nos lo vaya permitiendo, irá generando otros espacios, ¿cierto? Totalmente. Con tu presencia y tus saberes y tu metodología. Así es, y siempre invitándolos a todos, a quienes nos escuchan, a que se den un espacio. Yo digo, cuando uno para y comienza a abrirse preguntas, aparecen un montón de posibilidades, pero hay que escucharse, hay que tenerse paciencia, básicamente hay que ser amoroso con uno mismo. En la medida que uno es amoroso y va hacia adentro y se escucha y se respeta, aparecen posibilidades. Y acá estaremos siempre dispuestos a acompañar. Así que diría que sí, un mensaje quiero dejar es esto, que ante las dificultades de la vida simplemente hay que parar y mirar de nuevo. Capaz aparezcan las soluciones que estamos deseando y así ocurre. Así es, bueno, fantástico, Fer. Bueno, agradecerle a todas las personas que se han sumado, ya estamos llegando a la horita y en cualquier momento se corta esta comunicación. Así que agradecerle a todas las personas que nos han escuchado, agradecerte a vos por tu experiencia, por tus conocimientos y por todas las reflexiones que has compartido y por contarnos bien de qué se trata el coaching ontocorporal que tanto te apasiona, porque lo sé a diario, porque te veo
y se te escucha de esa manera, muy apasionada contándolo. Además, agradecerte, bueno, compartimos el espacio que compartimos y que creamos día a día con muchísimo, pero muchísimo gusto y mucho corazón y coraje, ¿no? Totalmente. Ya desde hace casi 3 años. Así que bueno, un abrazo a todos los que nos están siguiendo y acá estaremos, seguiremos compartiendo historias con distintas personas que se suman a nuestros sentires. Gracias, Juli, y nos vemos en la semana. Gracias a vos por tu ahorita. Gracias a todos y hasta prontito. Hasta pronto. Hasta luego.